Amén, amén, aleluya, pastor. Bueno, pues aquí estamos una vez más, como ya le dije, ¿verdad? No sé si ya vamos a comenzar, pastor, Amén, amén. o saludar. Sí, bueno, Amén, bueno, haga lo que Dios le gloria a permita. Dios. Aleluya, Dios le bendiga. Aleluya, no. Aquí estamos, por la gracia y misericordia del Señor. Bueno, mis hermanos, bonitos mensajes, ¿verdad? De la palabra del Señor que han sido dadas a través de estas horas de tiempo de clamor, ¿verdad, Señor? Y bueno, pues yo me he gozado con todas las predicaciones que se han dado, los mensajes de la palabra de Dios. Y es porque sobre todo es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra del pastor Jorge, no es palabra mía, de José Corona, ni de todos los predicadores, sino todo es palabra del Señor que nos ha dejado aquí en la Biblia. Y bueno, es por eso que pues el Señor avala su palabra. Y bueno, pues así, mis hermanos, vamos allí en Daniel en el 9, y vamos del 1 al 2. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a dejarlo ahí, mis hermanos, y pónganme en sus oraciones que su Santo Espíritu descienda aquí a este santo lugar, al lugar ahí donde están, y a cada uno de nuestros corazones. Buen Padre, bendito Señor, hoy venimos delante de su presencia, Padre Santo, una vez más, dándole la honra y gloria a su santo nombre, Señor. Solamente a usted, Señor, no para nosotros gloriarnos, sino para engrandecer su nombre, ya que siempre su nombre ha sido engrandecido, Señor, porque usted es Dios. Sin mí y yo sin usted no soy nada, bendito y santo. Pero hoy venimos, Señor, a dar una palabra suya, no de hombre, y para aquellos mis hermanos, Señor, que están prestos para oír su santa palabra, Señor, yo le pido que prepare nuestros corazones, que abra nuestras mentes para que su palabra sea como ese maná fresco, ese maná, Señor, el cual usted descendió, Señor, en su pueblo de Israel, pero a través del Señor Jesucristo usted nos lo ha dado ahora para que nosotros tengamos el conocimiento de sus estatutos, de sus leyes, y sobre todo que sea refrigerio para nuestros huesos. Yo le pido, Señor, por toda esa audiencia que están allí ya conectados, bendito y santo. Yo le pido por aquellos, Señor, que están allá en sus casas oyéndonos a través de diferentes radios, a través del Facebook también, el canal 33 allá para Argentina. También yo le pido, Señor, por cada uno de la audiencia que aún nosotros no sabemos que están ahí escuchando, pero usted sí lo sabe, Señor. Ahí, Señor, guarda, ahí tóquele, Señor. Ahí, Señor, déles una palabra, Señor, que usted se edifique para cada uno de ellos, Señor. Yo le pido por los que están enfermos, los que están en las cárceles, por los que tienen alguna necesidad, Señor, que usted, Señor, sea el proveedor, que usted sea el sanador, que usted sea, Señor, el que supla cada una de las necesidades. Yo se lo pido hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Bueno, mis hermanos, este programa, ¿verdad? Bueno, es el tiempo de clamor al Señor. Y aquí, mis hermanos, miren, el profeta Daniel, la palabra de Dios dice que él, en los años primeros del hijo de Asuero, dice que él, dice que él empezó a leer un libro. Este libro del cual a él le sorprendió mucho mirándolo, leyéndolo, porque se dio cuenta de que había algo allí, que el Señor tenía cautivo a ese pueblo de Israel por 70 años. Pero lo que el profeta Daniel le sorprendió fue cómo y por qué fue cautivo el pueblo. Y la palabra de Dios dice que en los años, dice que habló al profeta Jeremías, que se habrían de cumplirse los de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y hermanos, por si ustedes no lo saben, ¿verdad?
en Jeremías, mis hermanos. Allá en Jeremías, si ustedes quieren buscarlo, si no quieren escucharlo, ahí en Jeremías 25, la palabra de Dios dice que vino Jeremías, dice, acerca del pueblo de Judá. En el año, dice, cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, dice, ¿cuál era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia? Bueno, yo te quiero decir esto, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué Daniel habla acerca de este libro? Porque se dio cuenta que el pueblo era rebelde, más bien fue rebelde a la voz de Dios. El pueblo fue rebelde a la voz de los profetas enviados por el Señor. Y el pueblo pues empezó a desviarse de la palabra que le daba el Señor a los profetas para que anunciaran a su pueblo. Pero este pueblo, lejos de escucharlos, mis hermanos, también los mataban a estos profetas, los mandaban golpear. Allí miramos ahí también en Jeremías, ahí en Jeremías 25, y si nos vamos para atrás 24 y nos vamos para el 26, a Jeremías también lo metieron a la cárcel, también lo pusieron en cepos. ¿Todo por qué? Porque predicaba la palabra de Dios como el Señor se la daba. Miren, mis hermanos, hoy en estos tiempos el Señor te dice a ti, a mí, que también nosotros prediquemos la palabra tal cual es, que no le quitemos, que no le pongamos. Y así es, mis hermanos. Pero saben que yo te voy a decir una cosa, Pastor Jorge, allí, si usted me está escuchando, mire, cuando usted da la palabra de Dios, tal como el Señor se la da, mire que es tremendo que muchos se enojan, ¿verdad? Muchos aquellos de los cuales no andan en los estatutos del Señor y quizás le cambian, quizás se van. Otros, gloria a Dios, la reciben con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque reconocen que están en un error, reconocen que están en un pecado. Pero mis hermanos, aquellos que se van, aquellos incluso que hacen algunos comentarios que no están muy bien para la palabra de Dios. Bueno, aquí también habla de la palabra de Dios que dice que a los profetas los mandaran a golpear, los mataban, los injuriaban, incluso los mismos sacerdotes de ese pueblo de Israel, ellos también los agarraban y los entregaban al pueblo. Pero qué tremendo que Jeremías hablaba la palabra tal cual era, y él les decía, el Señor dice que los va a entregar al pueblo de Nabucodonosor. El Señor los va a entregar porque ustedes se han vuelto a los dioses. Ustedes, lejos de oír la palabra de los profetas, los han matado, los han injuriado. Y el pueblo decía, tú estás loco, Jeremías. ¿Cómo que estás hablando de esa palabra? Si esa palabra el Señor nunca la va a dar para el pueblo. Ellos creían que ellos así eran, que ellos eran los meros, como decimos en otros tiempos. Pero el Señor sabía que el pueblo estaba rebelde, y a través de eso hubo una desolación para el pueblo de Israel. Recordemos, mis hermanos, que entre todo el cautiverio del pueblo de Israel fue cautivo, entre ellos iba el profeta Daniel, y recordemos cuántos años, eran de unos jovencitos, era jovencito el profeta Daniel, pero dice la palabra de Dios que él encontró los libros. Él encontró el libro donde decía que la desolación iba a ser hasta los 70 años. Gloria a Dios. Leímos hasta el número 2, mis hermanos. Pero en el 3 dice, miren qué tremendo es el profeta Daniel. Dice, y volví mi rostro a Dios. Estamos hablando en Daniel 9, en el número 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Él volvió el rostro a Dios, el Señor. Dice, buscándole en oración, ruego y en ayuno, silicio y ceniza. Porque se dio cuenta, Daniel, que el pueblo había pecado. Se dio cuenta que era un error en lo que estaba el pueblo, que por eso estaba cautivo. Pero él dice que se volvió el rostro a Dios. Miren qué tremendo la palabra de Dios, que estamos hablando de ruego, de súplica, estamos hablando de clamor. El profeta Daniel ahí estaba haciendo un clamor al Señor. Mi hermano, mi hermana, yo te digo una cosa.
Estamos hablando también de que hay que clamar, hay que rogar por el pueblo de Israel, y gloria a Dios, hay que abogar, hay que orar, hay que clamar por ese pueblo de Israel. Estaba yo escuchando la palabra de Dios, que nosotros sí somos la rama injertada, que ellos es la vid, y es cierto, mis hermanos, pero también nosotros tenemos que no solamente orar y abogar también por el pueblo de Israel, sino también por tu hermano, por aquel que está en necesidad, también por aquel que aún no le ha conocido a Jesucristo. También tenemos que orar por aquellos que están en necesidad, mi hermano, y que aún conociendo la palabra de Dios están caídos. Nosotros no debemos ser jueces, nosotros debemos de darle la palabra de Dios, nosotros debemos de decirle arriba, arriba, que Cristo te ama, el Señor te está esperando, y el Señor te va a levantar. Así 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantarán, y ese es el ánimo y el decirle, el Señor te ama. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a aquel que ha estado caído, no juzgarlo, como dijo mi hermano Nicolás. Y así, mis hermanos, nosotros tenemos que abogar también por aquellos que están en necesidad, aún por nosotros, aún como dice la palabra de Dios. Mira que justo, mira, si piensas que estás justo, mira que no caiga, dice la palabra de Dios. Y nosotros, mis hermanos, no debemos de jactarnos de que nosotros somos los escogidos, los elegidos de Dios. Cuidado con eso, porque nuestro corazón se puede envanecer y entonces podemos llegar a una arrogancia. Nosotros tenemos que ser humildes, como el profeta Daniel. El profeta Daniel miró el libro y dice que se puso en ceniza. Dice, era un acto de humildad, era un acto de suplicar, de orarle al Señor. La palabra de Dios dice que dice, y en el 4 dice, y oré a Jehová mi Dios. Oré a Jehová mi Dios. ¿Cuánto tenemos a Jehová por nuestro Dios? Aleluya. Él dice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. El profeta Daniel le está diciendo, Señor, tú guardas ese pacto que hiciste en aquellos tiempos, pero también es por tu misericordia, no porque seamos buenos. El pueblo falló y por eso estamos cautivos. Nosotros, hermanos, mi hermana, amigo mío que me estás escuchando por primera vez, nosotros fallamos, también nosotros fallamos, y si el Señor nos tiene en su camino, no es porque nosotros seamos buenos, sino también por su misericordia, así como la tenía con el pueblo de Israel, así como lo estaba diciendo el profeta Daniel. En el 5 dice, hemos pecado. Mire qué tremendo, qué humildad del profeta Daniel. Esto me gusta, mis hermanos. Hemos pecado. Y si usted se mira todo el libro de Daniel, usted no le va a encontrar ni un pecado a Daniel. Usted no va a mirar allí. Al contrario, cuando iba a ser echado a la fosa de los leones, aleluya. En la palabra de Dios dice que él abrió las ventanas y para que lo miraran, que oraba al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a ese Dios vivo, al que tú tienes, al que yo tengo, aleluya. Él abría las ventanas para que lo miraran. A él no le importaba si lo iban a echar al pozo de los leones, porque era un decreto que todo aquel que se arrodillara y se le postrara a alguien que no hubiera sido el rey, hubiera sido echado a los leones. Es tremendo, qué traición de aquellos, ¿verdad? Aquellos sequitos y gobernantes que estaban en ese tiempo junto con Daniel, pero él abría las ventanas para que lo miraran. Así, mis hermanos, es necesario que nosotros también abramos las ventanas y que también nos escuchen orar, que también nos sepan nuestros vecinos, que también sepan donde trabajamos, que también sepan en la calle que nosotros somos cristianos, que nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria, que no nos amedrentamos a cualquier comentario que nos puedan hacer. Yo no sé, pastor Jorge o amiga que tú me estás escuchando, si por predicar la palabra de Dios a ti te han bloqueado, y si te han bloqueado, gloria a Dios, no te pongas triste, tú sigue adelante. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, y si te bloquean por decir la palabra de Dios, gloria a Dios. El Señor abre puertas y cierra puertas.
Él solamente lo hace. ¿Y sabe por qué lo hace, mi hermano, mi hermana? El profeta Daniel decía que aún dice, abriendo las ventanas, él oraba y oraba, decía, las 3 veces al día. No oraba nada más una vez, y él sabiendo que lo estaban mirando. Aleluya. Pero él, el profeta Daniel, aquí oraba por su pueblo. Dice, y oré a Dios, me dice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tu mandamiento. A los que guardamos el mandamiento de Dios, a los que le amamos, el Señor es el que va a tener ese pacto de misericordia para con nosotros. Aleluya. Hemos pecado, dice en el 5, y eso es lo que me pone, ay Señor, como esto decía el profeta Daniel, hemos pecado. Si yo no le conocí ningún pecado, allí no lee la palabra de Dios. Hemos pecado y nosotros podemos decir eso, santo, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice que el profeta Daniel, él hablaba por el pueblo, él también se hacía culpable de eso. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos. Aleluya. Y de tus ordenanzas. ¡Qué tremendo! El profeta Daniel decía, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, pero él lo hablaba por el pueblo. Recientemente yo escuchaba la palabra de Dios que hay que orar por el pueblo de Israel. Solamente el Señor sabe por qué está en guerra. Solamente el Señor sabe por qué el pueblo de Israel es atacado. Bueno, así iba a ser siempre, mis hermanos. Pero ahora nosotros tenemos que mirar ya las señales y tenemos que estar preparados para lo que va a venir, para el acontecimiento que va a venir, que es el arrebatamiento. Aleluya. Nosotros tenemos que estar listos, ya lo dijo el Señor Jesús. Dice cuando miren, dice el árbol, dice, y sus ramas empiezan a envejecer. Cuando ya empiezan a echar esas hojitas verdes, sepan que ya viene la temporada, aleluya, la primavera. Nosotros ya estamos viendo las señales y a veces hacemos caso omiso. Nosotros no queremos entender que Jesús ya está a las puertas, que Jesús ya viene por su pueblo. Sin embargo, nosotros pensamos que tenemos una larga vida. Pero miren, mis hermanos, no es así. ¿Cuántas personas, verdad, en esta pandemia ellos pensaron lo mismo? ¿Y cuántos ya no están entre nosotros? Y perdóname si te remuevo algo dentro de tu corazón, pero quizás eran tus familiares. Mis familiares también partieron de este mundo a causa del COVID. Hubo familiares que partieron, mis hermanos, y a uno le duele. Claro que ¿sabes qué más le duele a uno, mis hermanos? Que parten sin el Señor, que ellos parten sin más bien no porque no se les haya predicado la palabra, sino porque no quisieron escucharla. Yo a unos familiares muchas veces decía, mire tía, esto y lo otro, y ellos no entendían, no quisieron entender. Mis hermanos, muchas veces uno ya no puede hacer nada más que lo que el Señor permite, aleluya. Pero así, mis hermanos, nosotros tenemos que clamar, orar por el hermano, el familiar, tenemos que orar. Mire, mi hermano, que no se te quite eso de tu mente, de estar orando. Dice, en el 6, dijo, no hemos obedecido, dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Como yo les decía a un principio, ¿cuántas veces el pueblo de Israel mataba a sus profetas, los golpeaba? Porque les decían esto, dijo el Señor, y decía, no, tú estás hablando falsamente. Dice que en tu nombre hablaron nuestros reyes. Aleluya. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, hablaron a sus gobernantes, ¿verdad? En aquel tiempo eran reyes. Aleluya.
a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mi hermano, mi hermana, en estos tiempos, el Señor a ti te ha levantado para que sigas predicando la palabra de Dios. El Señor a ti te ha levantado para que tú prediques las buenas nuevas de salvación. No permitas, mi hermano, mi hermana, que las almas se estén yendo de este mundo sin que conozcan la palabra de Dios, que conozcan que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente en Jesucristo hay vida eterna, aleluya. No lo permitas, porque para eso el Señor te ha llamado. Y a ti, amigo, amiga, si por primera vez estás escuchando esta palabra de Dios, esta emisora, Radio en Cristo, aleluya, gloria a Dios, no es casualidad, porque el Señor te ha puesto aquí. El Señor te ha puesto para que tú sepas que es la oportunidad que tú tienes, que tú no tienes, no sabes si el día de mañana tú ya no estás en este mundo, no lo sabemos, o yo, o quien estemos aquí alrededor de las emisoras. Pero qué hermoso es que cuando las personas mueren en Cristo, lejos de hacer aquellos llantos de tristeza y de dolor y esto y lo otro. Claro que sí lo hay, porque nadie quisiera que el ser querido se parta de su lado. Pero cuando uno sabe que muere en Cristo Jesús, más bien duerme. Bueno, uno ya sabe que ya está en un mejor lugar, donde en aquel tiempo dice la palabra de Dios que serán primeramente ellos levantados, aleluya. Pero qué tremendo va y qué tristeza es saber que cuando tu familiar muere sin Cristo, y ya sabes dónde espera, y eso es lo más triste, mi hermano, mi hermana. Pero lo más triste es que aún sabiendo nosotros y conociendo la palabra de Dios, conociendo los estatutos de Dios que Él quiere para nosotros, lo más triste es que como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué me serviría ganar el mundo entero si al final yo voy a ser reprobado? Aleluya. ¿De qué sirve eso, mi hermano, mi hermana? Entonces la palabra de Dios también es para nosotros. Un día alguien se comunicó en una radio y dijo, oye, porque ese evangelista dijo que él también se cuenta. Gloria a Dios, yo me cuento porque yo siempre digo que la palabra de Dios viene de aquí para allá. La palabra de Dios primero tiene que hacer efecto en mí. Aleluya. Y esa persona que habló en la radio, yo no sé de qué se admiró, pero yo lo dije, yo voy a seguir predicando así, porque así el Señor me da la palabra. La palabra de Dios desde aquí para allá. Tiene que llegar primero a mí, tiene que hacer efecto a mí primero, para que y también yo la deje conocer para los demás. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Daniel, él oraba por su pueblo, decía, en el número, dice en el 7, dice, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre Judá, dice, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, de todas la tierra donde los ha echado a causa de rebelión con que se rebelaron contra ti. Mira qué tremendo confusión había en ese tiempo, a causa de por qué ellos estaban ahí, a causa de por qué estaban cautivos. Pero el profeta Daniel, él miró ese libro, y fue cuando él se presentó con silicio y con ceniza, y con rostro ante el Señor, hacia abajo, diciéndole que hemos pecado. Oh Jehová, dice, nuestro es la confusión. En el 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aleluya. Hermano, yo de un principio te he dicho que no es porque estemos aquí porque seamos buenos, no porque tú sepas más que otra, no porque el Señor te ha dado el privilegio de predicar su palabra, no porque el Señor te ha dado el privilegio ese don de ser pastor evangelista. No es por eso, porque nosotros nos creamos más que nadie. Aquí te está diciendo de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar.
aunque contra Él nos hemos rebelado. Aleluya. Qué humildad tan tremendo. Qué humildad que de este profeta Daniel. Qué humildad de decir: contra ti hemos pecado. Aunque él sabiendo que él no había cometido pecado, pero él se contaba, porque él estaba clamando por su pueblo. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que clamar por aquel que está falto de amor, por aquel que está falto de la presencia de Dios. No juzgarlo, no señalarlo. Mire qué tremendo que el profeta Daniel, él se hizo humilde ante el Señor. Aleluya. Pero miren qué tremendo, mis hermanos. Yo también te quiero decir algo. No solamente es orar por el pueblo de Israel. No solamente es orar por tu hermano. No solamente es orar por aquella persona. También es predicar la palabra de Dios. También es enseñarles a aquellos que no lo conocen que vienen unas buenas nuevas de salvación. Aleluya. ¿Dónde queremos estar? Nosotros queremos estar ante la presencia del Señor, día alabarle día y noche. Nosotros queremos estar en el reinado del Señor. Nosotros queremos estar allí en su presencia. Pero para eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar bajo sus mandamientos. Tenemos que estar bajo sus estatutos. Gloria a Dios. Mis hermanos, en la palabra de Dios, en Mateo, ahí en Mateo 22, si usted va conmigo, Mateo 22, dice, vamos a la parábola de las fiestas de las bodas. Gloria a Dios. Mire, yo me gozo, mis hermanos. Yo me gozo con esta palabra de Dios. Porque aunque la palabra de Dios dice que es parábola, y nosotros sabemos que es parábola, pero también tiene un mensaje para el pueblo de Dios. Este mensaje se los estaba diciendo al pueblo de Israel, pero es una palabra también para nosotros. La palabra de Dios dice en el 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Aleluya. Llamó a sus, mandó a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mire qué tremendo, y dice la palabra de Dios: mas estos no quisieron venir. Santo, aleluya. Pastor Jorge, no te canses de predicar la palabra de Dios. No te canses, hermano Nicolás, hermana Elcita, no se canse de predicar. Muchas veces nosotros pensamos que es en vano lo que hacemos, porque el enemigo así nos viene a poner en nuestra mente, porque el Señor lo reprenda. Quizás ha llegado a tu mente decir, ¿de qué sirve que estés predicando? ¿Conoces tú que se han salvado por estar tú predicando? Mira, no lo sabemos, porque esto es una radio. Esto es una radio en la cual se enlazan a muchas radios y hay almas escuchando a través de estas pantallas. Si tú estás escuchando, gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando por primera vez. Pero esto es lo que hacemos, no lo hacemos para engrandecernos nosotros, ni para darnos a conocer, sino para dar a conocer el nombre del Señor y para que tú seas salvo. Aleluya, dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Cuántas veces predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hacemos el llamado a la invitación a venir, incluso a reconciliarse con el Señor, y no han querido? Pero el Señor te dice a ti, a mí, sigue adelante. Esto no es porque no es por nuestras fuerzas, sino que el Señor es el que tenga misericordia. Aleluya. Dice en el 4, volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí,
He preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Aquí este rey, a pesar de que lo habían despreciado, a pesar de que le habían hecho desaire, ¿verdad? No tanto por él, sino por la boda de su hijo. A las bodas ya estaban. Ahí ya estaba todo. Los toros dice que ya los había preparado la comida con esos toros engordados. Todo estaba listo y les mandó llamar a decir, vengan, todavía rogándoles. El Señor tantas veces, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, en estos tiempos todavía nos está llamando con amor, nos está llamando con misericordia, nos está llamando con cuerdas de amor, mis hermanos. Hagamos caso a la gracia, porque va a llegar un tiempo en que se va a acabar la gracia. Ya no va a haber gracia, sino que en aquellos tiempos tendrán comezón de oír la palabra, mas ya no va a haber palabra, ya no va a estar el Espíritu Santo cuando sea, cuando Cristo venga por su pueblo. Aleluya. Dice, venid a las bodas, dice el rey. Pero mire, en Isaías 52:7, ahí rapidito les digo, cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Tú no te canses de predicar la palabra, Pastor Jorge. No te canses de predicar la palabra, hermano Nicolás, hermanos pastores que han predicado por aquí, hermana Cita Soto y todos los que están enlazados. No se cansen de predicar las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, los que anuncian la paz, dice la palabra en Isaías 52:7. Muchas veces yo estuve escuchando ahí a mi hermano Nicolás que le llegó una prueba ahí, ¿verdad? Y el cual él ya se sentía cansado, decía, Señor, yo no sé si voy a poder seguir, ¿verdad? Con la radio cuando paró por un tiempo. Pero mira, hermano Nicolás, lo que nos dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, aleluya. No nos cansemos de decir que Dios, el Dios nuestro, el Dios de Isaac, de Jacob, de Israel, el Dios de Abraham, ese Dios que ahora todavía es Dios y es el Dios nuestro, aleluya. Aleluya, el que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra, aleluya. En Mateo, ahí seguimos en el 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Ellos no hicieron caso. Hay una coma, dice, se fueron. Hay otra coma. Uno a su labranza, aleluya, y otro a sus negocios santos. Hermano José Corona, ¿quieres predicar esta? Ay, Señor, mire, pastor, que déjeme ver porque mi trabajo es santo, aleluya. Aquí nos dice que unos se fueron a sus labranzas, otros a sus negocios. ¿Y cuántas veces, verdad? ¿Cuántos pretextos ponemos también ahí para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se nos ha llamado? Se nos ha invitado, incluso ahí a las iglesias, y también sacamos pretextos. Aleluya. Y dice, sin hacer caso, ellos se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Gloria a Dios. Ahí en San Juan 3:19, mi hermano. Discúlpame si te llevo y te traigo, pero allí en San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Santo, aleluya.
Aquí la palabra de Dios dice que unos se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. En estos tiempos también, mis hermanos, muchas veces ponen de pretexto los trabajos o negocios. No sé qué negocios son los que tengas. Quizás en los placeres de la vida, quizás en cualquier cosa, menos en las cosas de Dios. Y ahí la palabra de Dios en San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aleluya, Cristo Jesús vino al mundo. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquellos hombres, está hablando, aquellos hombres de los cuales se les predica de la palabra de Dios y no quieren oír. En estos tiempos yo estaba escuchando a mi hermana Elcita y gloria a Dios lo que decía. Muchas veces uno le interesa más estar mandando los memes, estar mandando los stickers, los monitos, y antes que estar escuchando la palabra de Dios, antes que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás ya está y ya ha hecho trabajo en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Me cuento, porque la palabra de Dios va de aquí para allá, aleluya, gloria a Dios. Y es cierto lo que decía la pastora. Dice en Mateo 22, el 6, dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dice que otros, después de que unos se fueron a sus labranzas, otros a sus negocios, dice que otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. ¿Cuántas veces, mis hermanos, en las escrituras, ¿verdad? Ya estamos hablando de los profetas, aquellos que estaban hablándole a su pueblo de Israel, hablando de la palabra de Dios, del mensaje de Jehová? ¿Cuántas veces los mataron? ¿Cuántas veces los golpearon? El mismo apóstol Pablo allá en Hechos 14, allá dice que en la palabra de Dios dice, cuando lo dejaron casi muerto, dice que ya lo habían dado por muerto aquí al apóstol Pablo. Dice que lo apedrearon. ¿Y por qué lo apedreaban? Porque por predicar la palabra. Quizás en estos tiempos también han apedreado siervos. Y si no te han apedreado físicamente, te apedrean verbalmente. Pero gloria a Dios, porque si les está haciendo efecto la palabra, es porque, aleluya, estás avanzando, pastor, pastora. No porque seamos nosotros los que nos estemos gloriando, sino porque se está glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántas veces han apedreado también, han matado a siervos físicamente en estos tiempos por predicar la palabra de Dios? Aleluya. Dice en el Mateo 22, el 7, y casi ya para finalizar, pastor, gloria a Dios. Al oír el rey, en el 7, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, aleluya, contigo o sin mí, hermano, esas bodas ya están preparadas, contigo o sin mí, pero es mejor estar glorificando juntos, alabándole al Señor en esas bodas. Contigo y sin mí se van a hacer esas bodas. Dice, mas los que fueron convidados no eran dignos, santos. Ahí en esto me pone y me entristece, porque aquellos que les hemos predicado la palabra de Dios y no hacen caso, se les hace que estamos locos. Y si nos ponen por locos por la palabra de Dios, gloria a Dios, alégrate, mi hermano. Pero la tristeza sí da porque ellos piensan que están bien, ellos piensan que así es. Pero nosotros sabemos, y a veces con rogándole, le estamos diciéndole, acepta al Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra dice que no eran dignos. Y luego en el 9 dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Santo, aleluya. Tenemos que salir a llamar a cuanto hallemos, mis hermanos.
a cuanto hallemos, y gloria a Dios por los que predican en los parques, gloria a Dios por los que predican en las casas, aleluya. Antes de la pandemia, antes de mucho tiempo antes, este servidor iba y tocaba la puerta de las casas a predicar la palabra, y a veces no me recibían también, a veces ni la puerta te abrían, a veces te decían de cosas, pero gloria a Dios, uno iba en la encomienda del Señor anunciando las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y salieron los siervos en el 10 por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, a todos mis hermanos, juntamente malos y buenos, juntamente. El Señor no hace excepción. Nosotros no tenemos que decir, este sí, este no. Acuérdate cuando el Señor te llamó, acuérdate cuando el Señor mandó a sus siervos y te encontraron. ¿Qué eras tú? ¿Cómo te considerabas? ¿Malo o bueno? Solamente el Señor es el que juzga. Pero mire qué tremendo que Él, bueno y malos, aceptó a las bodas. Y les dice que la palabra de Dios, que las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos. Aleluya. Quizás entre esos nosotros vamos a estar, mi hermano, mi hermana. Entre esos que los siervos buscaron, quizás tú y yo vamos a estar, y esa es la meta, de estar allá con el Señor. Pero no porque hubiéramos sido buenos, sino por la misericordia del Señor. Aleluya. Yo hasta ahí te voy a dejar, mi hermano. Porque la palabra de Dios sigue, pero hasta ahí te voy a dejar. Porque tenemos que darle la honra y gloria al Señor. En el 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Aleluya. Allá había uno que no estaba. ¿Cómo se coló? No lo dice la palabra. Pero déjame decirte que ahí no va a entrar ninguna inmundicia va a entrar en esas bodas del Cordero. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Porque usted, Señor, ha puesto en mi boca solamente lo que yo tenía que decir. Usted bien lo sabe, Señor, que yo iba a decir otra palabra en la que estaba allí, Señor, lista para darla. Pero usted ha puesto esta palabra porque yo soy obediente a su palabra, Señor. Yo le pido, bendito y santo, que esta palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los que escucharon, para aquellos de los que van a escuchar a través de estos medios, de la radio, del Facebook, por aquellos que van a transmitir y retransmitir, por aquellos que están compartiendo y van a compartir. Que esta palabra llegue, Señor, a los corazones, y que no solamente la oigamos, Señor, sino que también seamos hacedores de ella, porque usted en su palabra dice que no va a entrar allá ninguna inmundicia, ni que no, sin mancha y sin arruga, que ahí vamos a estar, Señor. Pero es necesario estar a cuentas con usted, bendito y santo. Es necesario estar en sus estatutos, en sus leyes. Perdónenos, Señor, si hemos pecado delante de su presencia. Perdónenos, Señor, si hemos cometido alguna falta, en la cual en estos momentos, si hoy fuera nuestro último día de vida, o si ahora fuera su venida y no estuviéramos listos para entrar en su presencia. Perdónenos de toda nuestra inmundicia, pórrela, Señor, por su gracia y su misericordia, así como tuvo también misericordia de su pueblo de Israel. Se lo pido en su bendito y santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.